Hola a todos. En este video explicaré un poco en qué consiste la aproximación por método de bisección en análisis numérico. Para empezar, el análisis numérico es una rama de las matemáticas encargada de diseñar algoritmos para simular aproximaciones de solución a problemas en análisis matemático. Los encargados de sacar esas aproximaciones son los métodos numéricos. Existen dos tipos de métodos numéricos, los métodos cerrados y los métodos abiertos. Algunos ejemplos de los métodos cerrados son bisección y falsa posición. Los métodos se caracterizan por ser tardados, pero bastante precisos. El otro tipo de métodos numéricos son los métodos abiertos, por ejemplo, las aproximaciones sucesivas o el método Newton-Raphson, los cuales se caracterizan por obtener el resultado de manera muy rápida pero poco confiable. Ahora que sabemos sobre los tipos de métodos numéricos, es tiempo de pasar al método específico que veremos en este video, el método de la bisección. Este método específicamente sirve para encontrar la raíz de una ecuación de la cual no puedes despejar la x. Tal es el caso de, por dar ejemplos, seno de x más 5x menos 3 o logaritmo natural de x menos x más 2. Por tanto, necesitamos recurrir a métodos numéricos en los que se obtienen las raíces de esas ecuaciones de manera aproximada. Uno de estos métodos numéricos, el cual es visto en clase de análisis numérico, como fue mencionado anteriormente, es el método de la bisección. Su objetivo es el cálculo de las raíces de la ecuación f de x igual a 0 de forma aproximada. Para ilustrar este método de mejor manera se mostrará un ejemplo. Ejemplo 1. Para la función f de x igual al logaritmo natural de x menos 2 más 2, mediante el método de bisección determine la raíz existente en el intervalo 3 a 3.25. Considera una tolerancia de 1 por 10 a la menos 3 y en toda cantidad a utilizar emplee 5 dígitos después del punto decimal. Lo primero que se tiene que hacer es plantear la ecuación f de x es igual a 0. Tal en este ejemplo es logaritmo natural de x menos x más 2. Lo que queremos hacer es calcular la raíz mostrada en la imagen. Para ello debemos suponer que la raíz está aislada en el intervalo a, b. En este caso el intervalo es 3 a 3.25 y asegurarnos que la función sea continua en ese intervalo. Necesitamos que la raíz esté aislada porque vamos a partir de que en el intervalo que consideramos la raíz existe y es la única raíz encontrada en ese intervalo. Cualquier método numérico empieza partiendo de esa suposición, que la raíz está aislada. Lo que en realidad hace el método de la bisección es aplicar continuamente el teorema de Bolzano, el cual establece que si una función es continua en un intervalo a-b y el signo de la función es diferente en los extremos del intervalo, entonces existe al menos un valor c de dicho intervalo en el que la función corta al eje x. Siguiendo el teorema de Bolzano y observando la imagen, significa que la raíz se encuentra en ese intervalo. Por lo cual, para la siguiente aproximación tomamos el intervalo a c1 como intervalo principal y calculamos la siguiente iteración, que será nuevamente el punto intermedio de intervalo. Una vez que tenemos este punto, procedemos de la misma forma. Como la función en a no tiene el mismo signo que la función hablada en C2, significa que por el teorema de Bolzano, que la raíz entonces se encuentra en el subintervalo a C2, y así seguiríamos trabajando con ese subintervalo. Así sucesivamente, hasta que cada vez nos vayamos aproximando más a la raíz. Volvamos al ejemplo. En la iteración iésima, la aproximación a la raíz, a la cual llamaremos xm, se calcula con el promedio, o mejor dicho, punto intermedio de ese intervalo. Como estamos al principio del problema, obtendremos nuestro punto medio utilizando el intervalo que se nos proporciona en el problema, es decir, x1 y la x2 que aquí se marcan. Este sería el primer paso. El segundo paso es la eliminación de intervalos, donde evaluaremos la función en todos los puntos del intervalo. Esto nos ayudará a definir nuestras próximas x1 y x2. Recordemos que la función que estamos estudiando es f de x es igual a logaritmo natural de x menos x más 2, así que debemos de evaluar los puntos del intervalo en esta función.
Si la función en ese punto vale 0, significa que ese es el resultado de la raíz. Y si no, tenemos que ver si la función en x1 y en x2 tiene el mismo signo, es decir, que el producto sea igual o mayor que 0. Si el valor obtenido no es 0, entonces no importa el número, lo que importa es el signo, para saber dentro de qué intervalo se encuentra la raíz. Si el producto es menor que 0, significa que tienen diferentes signos. Por tanto, por el teorema de Bolzano, la raíz pertenece al intervalo x1-xm, significando que sería el intervalo que tendríamos que escoger en la próxima operación. Y si es mayor que 0, tendríamos que escoger el otro intervalo, el de xm-x2, y ese sería el que tendríamos que escoger para la siguiente iteración. Lo interesante de este método es que si lo repetimos n veces, al final obtendremos una asociación que converge a la raíz. Cuantas más iteraciones se hagan, mejor será la aproximación. Hay dos maneras de tener un criterio de parada. Una es fijar un número de iteraciones máximas y la otra es fijando una tolerancia o cota de error permitido. En este caso, la tolerancia de error permitido es de 1 por 10 a la menos 3, lo que quiere decir que buscamos que el error, es decir, la diferencia entre la raíz y la aproximación, sea menor a 1 por 10 a la menos 3. Las ventajas de este método, como se mencionaba antes, es que tiene un resultado más acertado. El inconveniente es que el proceso es bastante lento, característico de los métodos numéricos cerrados. Se repite n veces hasta que cumpla con la tolerancia. Veamos la iteración final.
Ese sería el resultado final tomando en cuenta la tolerancia. Como se puede apreciar, es muy cercano a la raíz real. El error de la raíz real a la raíz que obtuvimos es de solamente 2.2 por 10 a la menos 4%, lo cual significa que nuestra aproximación fue muy acertada. Esto sería todo del método de la bisección. Muchas gracias por ver este video.